Hi. Yeah, welcome to the second session on the Nagarjuna's Fundamental Wisdom, right? Chapter 18. Very auspicious and a very profound chapter, as we discussed already a little bit last week. So according to that, also try to generate correct motivation, because we saw that the more you understand emptiness, actually, the stronger renunciation becomes and the stronger compassion becomes. So also try to generate motivation for the purpose of understanding emptiness in combination with, generating a wish to be free of samsaric suffering, as well, and even better, generate a wish to achieve a state of enlightenment for the purpose of others, right? To eliminate all others kind of types of suffering caused by ignorance. Yeah. Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta segunda sesión de los versos raíces de sabiduría de Nagarjuna. Estamos viendo el capítulo 18 de este gran texto profundo y un texto muy auspicioso también. Hablamos un poquito sobre él en la última clase. Así que antes de comenzar vamos a tratar de establecer una motivación adecuada. Esa motivación tiene que incluir la vacuidad, puesto que la vacuidad es muy importante. Es muy, muy importante, como vimos, comprender la vacuidad, tanto también además para comprender luego desarrollar la renuncia y desarrollar también la compasión. Comprender la vacuidad nos ayuda a desarrollar renuncia y a desarrollar la compasión. Así que desarrollemos esta motivación de liberarnos de todo el sufrimiento samsárico y, mejor aún, de tratar de lograr la iluminación para el beneficio de todos los seres, para luego poder eliminar la ignorancia de todos los seres. Yeah, so generate correct motivation for yourself. Así que vamos a generar esa buena motivación cada uno. And to enhance that motivation, think, surround yourself with the countless sentient beings undergoing suffering beyond number and beyond control, right? By the power of karma and afflictions. And we have to do something about it. And for that purpose, we're going to lead them in the prayer. And then think in front of yourself, Sakyamuni Buddha, surrounded by the masters of India, Tibet, and the other Buddhist traditions. And then in front of that assembly, you take the leads in the prayers, right? Your first auspicious connection with sentient beings to lead them beyond suffering. Yeah. Así que mientras vamos generando esa motivación, visualizamos que estamos rodeados por infinitos seres sintientes. Cada uno de esos seres sintientes está experimentando su propio tipo de sufrimiento provocado por el karma y las aflicciones, y vamos a guiar a cada uno de esos seres que nos rodean en estas oraciones que vamos a recitar. A su vez, visualizamos frente a nosotros a Buda Shakyamuni, quien está rodeado de todos los maestros y maestras, tanto de India como del Tíbet, así como de otras tradiciones budistas. Y vamos a guiar a todos esos seres, especialmente con quien tenemos una conexión especial en estas oraciones, para guiarlos a la iluminación. Yeah, so then we recite the praise together. Así que vamos a comenzar recitando estas oraciones. Se están cargando. Ahí las tenemos. Fundador, dotado, destructor, trascendental, que ha ido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, sugata conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado, destructor, trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Sakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado, destructor, trascendental,
que has ido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado de destructor trascendental, glorioso, conquistador, subyugador del clan de los Sakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado, destructor trascendental que has ido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado, destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Sakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Cuando, oh Supremo, un poquito más para abajo, eso. Cuando, oh Supremo, entre los humanos naciste en esta tierra, diste 7 pasos y después dijiste, soy Supremo en este mundo, ante ti, que ya entonces eras sabio, me postro. Con cuerpos puros, forma supremamente pura, océano de sabiduría como una montaña dorada, fama que resplandece en los 3 mundos, vencedor de los mejores, Señor, ante ti me postro. Con los signos supremos, un rostro como la luna inmaculada, de color del oro, ante ti me postro. Eres impoluto, mientras que los 3 mundos no lo son. Incomparablemente sabio, ante ti me postro. Salvador de gran compasión, fundador, que atesoras todo el conocimiento, campo de mérito con cualidades como un vasto océano, ante ti, que ha sido la talidad, me postro. Pureza que libera del apego, virtud que libera de los reinos inferiores, único camino sublime, realidad pura, ante el Dharma que apacigua, me postro. Ante vosotros liberados y conocedores del camino a la liberación, campo sagrado cualificado con logros dedicados a los preceptos morales, comunidad sublime cuya meta es la virtud, me postro. Homenaje al Buda Supremo, homenaje al refugio del Dharma, homenaje a la Gran Sangha, a los 3 homenajes siempre devota. A todos los dignos de respeto, inclinándome con tantos cuerpos como átomos tienen todos los reinos, en todos tus aspectos, con fe suprema, rindo homenaje. No cometas ni una acción dañina, realiza solo acciones virtuosas perfectas, subyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza de Buda. Como una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Considera así todos los fenómenos condicionados. Que por estos méritos alcance el estado de omnisciencia, subyuga al enemigo, los defectos y libera a todos los seres del océano del samsara donde están atormentados por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Me postro ante la triple joya aria. Así hay una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rayagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los 5 agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sharabhatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos 5 agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma y la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impureza, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no ver elemento de la mente y elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro.
Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimientos ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayada Om Gate Gate para Samgate Bodhi Soha. Shariputra así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría del Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sharabhatiputra, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Oración a la Dakini de rostro de león. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuida de los practicantes como una madre a su hija. Akasamara Sashadara Samaraya Petaka Samara Sashadara Samaraya Petaka Samara Sashadara Samaraya Petaka. Akasamara Sashadara Samaraya Petaka Samara Sashadara Samaraya Petaka Samara Sashadara Samaraya Petaka Samara Sashadara Samaraya Petaka Samara Sashadara Samaraya Petaka Akasamara Sashadara Samaraya Pet. Un poco más arriba. Tayada Om Gate Gate para Samgate Bodhi Soha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen y que se apacigüen, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada, que estemos libres de problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. El fundamento de todas las buenas cualidades. El fundamento de todas las buenas cualidades es el maestro bondadoso, perfecto y puro. La correcta devoción hacia él o ella es la raíz del camino. Al ver esto claramente y aplicar gran esfuerzo, te ruego que me bendigas para confiar en él con gran respeto. Al comprender que la preciosa libertad de este renacimiento solo se encuentra una vez, que es altamente significativa y difícil de encontrar de nuevo, te ruego que me bendigas para que genere la mente que, sin cesar día y noche, toma su esencia. Esta vida es tan transitoria como una burbuja de agua, recordando cuán rápidamente decae y llega la muerte y que después de la muerte, como la sombra sigue al cuerpo, siguen los resultados del karma blanco y negro. Al hallar una convicción firme y definitiva en esto, te ruego que me bendigas para que siempre ponga cuidado en abandonar incluso la más pequeña de las negatividades y llevar a cabo todas las acciones virtuosas. Buscar placeres samsáricos en la puerta a todo sufrimiento son inciertos y no se pueden confiar en ellos. Al reconocer estos defectos, te ruego que me bendigas para que genere la fuerte aspiración por el gozo de la liberación. Guiada por este pensamiento puro surgen la atención, la alerta y una gran cautela. La raíz de las enseñanzas es mantener los votos de la liberación individual. Te ruego que me bendigas para que lleve a cabo esta práctica esencial. Tal como yo he caído en el océano del samsara, se han caído todos los seres errantes, mis madres. Te ruego que me bendigas para que vea esto, para que me adiestre en la suprema bodhicitta y para que asuma la responsabilidad de liberar a los seres errantes. Si solo desarrollo la bodhicitta, pero no practico los tres tipos de moralidad, no alcanzaré la iluminación. Al reconocer todo esto con claridad, te ruego que me bendigas para que practique los votos del bodhisattva con gran energía. Una vez haya apaciguado las distracciones hacia los objetos erróneos y haya analizado correctamente el significado de la realidad, te ruego que me bendigas para que genere en mi mente sin demora el camino unificado de la calma mental y la visión superior. Habiéndome convertido en un recipiente puro al adiestrarme en el camino general, te ruego que me bendigas para que entre por la puerta sagrada de las afortunadas, el supremo vehículo Vajra. En ese momento, la base para conseguir los dos logros es mantener puros los votos y el samaya. Al convencerme firmemente de esto, te ruego que me bendigas para que proteja estos votos y compromisos como a mi vida.
Así pues, al haber comprendido la importancia de los dos estadios, la esencia del Vajrayana y practicar con gran energía, sin abandonar el yoga supremo de las 4 sesiones, te ruego que me bendigas para que practique correctamente las palabras del Sagrado Maestro. Asimismo, que las maestras que muestran el noble camino y las amigas espirituales que lo practican gocen de una vida larga. Te ruego que me bendigas para que apacigüe por completo todos los obstáculos externos e internos. Que en toda mi vida, sin separarme nunca de maestros perfectos, disfrute del magnífico Dharma, que por completar las cualidades de los estadios y caminos alcance rápidamente el estado de Vajradhara. Ofrecimiento de mandala corto. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco, que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Oh Lama, puro, sagrado y perfecto, desde las nubes de compasión que se forman en los cielos de tu sabiduría del Dharmakaya, te ruego que derrames una lluvia de Dharma vasto y profundo, exactamente de acuerdo con las necesidades de los que deben ser adiestrados. Ye Dhamma Guru Rana Mandala Kam Niryatayahami. Sangye Jodang Zoni Zonang La Janjo Bada Dani Yazo Chi Dagi Chizo Gibe Sona Dola Penje Sangye Doba Jo Sangye Jodang Zoni Zonang Janjo Bada Dani Yazo Chi Dagi Chizo Gibe Sona Dola Penje Sangye Doba Jo Sangye Jodang Zoni Zonang Janjo Bado Dani Gyazo Ji Dagi Jesu Gibes Dola Penje Sangye Doba Jo Yeah, so also start with a quotation from Arya Nagarjuna, right? There's a tradition, or we always start with a quotation, and there's a reason for that, to go back to the origin of the teachings, so to say, yeah. And also for me, it's very comfortable because I'm completely ignorant, and my mind is full of delusions, and I don't know anything about Dharma. Don't have any understanding or realization. So if I have then a kind of a quotation of a master of the past, that gives me a lot of confidence in the lineage, right? Yeah, so that's why we do that in the beginning. So yeah, a quote of Arya Nagarjuna, well, of the precious garland. Yeah, the precious garland, as you know, is one of the it's also a very profound text on emptiness and the practice in relation with Lamrim and bodhicitta and emptiness, basically. Yeah, so the precious garland also, His Holiness Dalai Lama puts a lot of emphasis on that even certain verses of that His Holiness recites or gives commitments sometimes to recite on a daily basis. You know, often I mean, few of you probably have daily commitments, right? If you attend an initiation or you attend kaza, a commentary, then sometimes it carries a commitment to recite a particular sadhana or text. Yeah, so sometimes Holiness said, oh yeah, that's true, but the main commitment is bodhicitta and emptiness, right? And sometimes His Holiness gives verses. A veces su santidad da versos, ¿no? En relación, o entrenamientos en relación a la bodhicitta y la vacuidad. Entonces este verso es un verso de la preciosa guirnalda en relación a la vacuidad, ¿no? Que también es la vacuidad que vamos a hablar en este capítulo 18 de Nagarjuna. Y dice, hasta que continúe aprendiendo los agregados, o mientras continúe viendo este cuerpo y mente, ¿no? Porque los agregados quiere decir cuerpo y mente, ¿no? Tenemos distintos estados mentales y el cuerpo físico, ¿no? Entonces, mientras veamos el cuerpo físico y la mente, y no solamente lo percibimos un cuerpo y una mente, sino que además aprendemos o pensamos o nos aferramos que hay un yo ahí, ¿no? Hay una persona, hay un ser que existe inherentemente desde su propio lado, por sí mismo, ¿no? Si alguien aprende un yo, entonces hay karma. Y eso quiere decir que
debido a este aferramiento, a este yo y a este mío, aquellas personas que hayáis estudiado la existencia, la rueda de la existencia o los 12 vínculos de originación interdependiente, este yo, este aferrarse al yo sólido, es uno de los aspectos de la ignorancia, ¿no? Como sabéis. Entonces, mientras que te aferres a un yo y a un mío, nos enfadamos, te enfadas. ¿Cómo puede esa persona decirme a mí eso? O tenemos demasiado deseo, deseo excesivo, necesito esto, necesito lo otro, y así vamos hasta el punto de incluso robar o matar. O motivados por enfado, matamos. Y eso está enraizado en el yo, que piensas que tú eres más importante que otra persona. Y por eso hay algunas personas que matan, ¿no? Y lo mismo sucede con robar. Un deseo excesivo al dinero o a la fama puede hacer que una persona cometa este tipo de acciones, ¿no? Debido a este fuerte aferramiento al yo. También en el Internet algunas personas, por ejemplo, tienen todo este tipo de, ¿cómo se llama? Tratan de como robar dinero, ¿no? De otras personas. ¿Cómo se dice? Sí, intentan de estafar a las personas. Y consiguen dinero así y quieren más dinero y quieren más dinero y causan más problemas, ¿no? Y todo esto está enraizado en el concepto de yo necesito esto, yo necesito lo otro, ¿no? Que está relacionado con este yo. Entonces, debido a este aferramiento a un yo muy fuertemente, pensamos que está en realidad relacionado con un autocentramiento, ¿no? Con un egoísmo muy fuerte. Hay un yo muy fuerte, muy sólido que aparece y en base a eso está este yo que parece que existir desde su propio lado inherentemente, surge esta actitud egoísta, ¿no? Esta actitud autocentrada, este aferramiento, ¿no? Este yo que es tan importante y basado en esta identidad o este aferramiento al yo, actuamos y nos enfadamos, tenemos deseo excesivo y dañamos a otra persona y gritamos a otra persona. ¿Cómo puede esa persona a mí decirme eso? Yo no tengo, yo nunca me equivoco, ¿no? Son las otras personas las que se equivocan, yo no, ¿no? ¿No? En España yo creo que las personas son iguales, ¿no? En España también las personas también piensan que solamente los demás cometen errores, ¿no? Que vosotros no tenéis ningún error, ¿no? Eso está enraizado en un tipo de yo que quieres proteger y piensas que este yo es superior que cualquier otra persona. Y entonces te pones a ti en el centro del universo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. También cuando tenemos problemas en la vida, ¿no? También sucede lo mismo. Piensas, nadie está sufriendo como yo. Es un, es un sentido, es una sensación, una noción del yo muy intenso, ¿no? Y no es que, no porque los españoles, por ejemplo, los españoles, por ejemplo, suelen comer más tarde, ¿no? Que los ingleses. Pero sin embargo, todos somos iguales, porque el Buda de hace 2600 años llegó a comprender la mente, unos aspectos de la mente, y que todavía es aplicable a las personas europeas, a las personas españolas, porque seguimos teniendo el mismo tipo de emociones, el mismo tipo de aferramientos. Entonces nos aferramos a este yo como un yo muy sólido y reaccionamos físicamente o verbalmente. Y así creamos karma. Entonces, el karma no es algo místico, no es algo, como sabéis, no es algo mágico, no es algo que está ahí fuera. El karma no es otra cosa que actividad. La traducción real de karma, no sé cómo se diga en español, seguramente también será actividad, ¿no? Es una actividad basada en una intención. Decimos cosas, físicamente hacemos cosas, basado en lo que pensamos, ¿no? Basado en el tipo de emoción que tengamos en la mente. Y luego vemos que hay una noción muy fuerte de yo o una importancia propia, entonces esas emociones se hacen más intensas. Podéis verlo con las personas que conocéis, que las personas muy egoístas, muy autocentradas, que siempre están hablando de sí mismas, ¿no? Yo esto, yo lo otro, ¿no?
después de 10 minutos hablando con esa persona, no puedes hacer como una cuenta, ¿no? A veces puedes tener un contador para postraciones o mantras, pero en vez de eso puedes contar cuántas veces tú o otra persona dice yo, mío, yo misma, yo, porque yo, y luego cuéntalo. Y puedes hacer una investigación científica que de hecho ha sido hecha, que las personas que se refieren más a sí mismas en conversaciones de 10 o 15 minutos, sus vidas emocionales son mucho más complicadas. Esto quiere decir que las emociones de enfado, de baja confianza en sí mismo o depresión, y eso ha sido por Daniel Brown, ha sido científicamente de la Escuela Médica de Harvard, lo ha demostrado, ¿no? Con investigaciones, que ha tomado a personas durante 15, 10 minutos, habla con ellas y cuenta cuántas veces han dicho yo misma, y luego toman otra persona y va y compara entonces su récord médico, ¿no? Y eso es ciencia. Es una investigación bastante fácil de realizar en realidad. Y llega a las mismas conclusiones que el Buda hace 2500 años, ¿no? Cuando hay cuando concebimos un yo muy fuertemente o muy intensamente, eso indica más aferramiento a ti mismo, a ti misma, y eso quiere decir, eso hace que más emociones y emociones destructivas, intensas surjan, como el enfado, el apego, los celos, el orgullo y más cosas, ¿no? Como la depresión, falta de confianza, ansiedad, ¿no? Todo eso está enraizado en el concepto de yo y mío. Entonces, debido a ese aspecto, que eso es lo que dice Nagarjuna en esta cita, debido a la actividad basada en este yo, ¿no? Y luego la última línea dice, y del karma hay renacimiento. Y luego habla de tipos de renacimientos contaminados y tipos de sufrimiento contaminado que se basan en este yo, en este mío. Yo no sé en España, no estoy muy familiarizado con canciones españolas, pero me gustaría aprender, saber, y quizás algún día me podéis explicar, me podéis mostrar alguna canción española que se refieran a este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en la música rap, por ejemplo, ¿no? Hay un grupo de rap que creo que era famoso al final de los 80s que cantaban una canción, Me, Myself and I, ¿no? Yo mismo y yo, ¿no? Me, myself and I, yo 3 veces, ¿no? Y se repetía 3 veces, y se repetía 3 veces. Y esto quiere decir que hay esta presencia muy fuerte en la sociedad, y en España me podéis quizás algún día qué tipo de canciones tenéis, ¿no? Podemos hablar la próxima vez. Entonces esto quiere decir que normalmente solemos referirnos a esto, ¿no? Y sobre todo en la industria de la publicidad también lo usa, porque no comprenden esto exactamente, pero es como las personas reaccionan en la publicidad. Dices, tú eres la mejor persona del planeta, ¿no? Usa este crema, o usas este champú y serás incluso mejor. Tú eres la persona. Y entonces te van haciendo crecer el ego y te hacen comprar ese producto, ¿no? Entonces eso quiere decir que si que cuando tu ego es acariciado, te cae bien la persona. Pero eso en realidad es una forma muy temporal, de cambiar las cosas, pero en realidad a largo plazo no trae ningún beneficio constructivo. Pero debido a este egoísmo, ¿no? Cuanto más adoremos a este yo y lo veamos más sólido, tu mente estará más perturbada y más fuertes surgirán las aflicciones como el enfado, el apego, los celos, etcétera, porque todas están enraizadas en este yo. Cuando te enfadas hay una noción muy fuerte del yo, cuando hay deseo excesivo también está este yo intenso, cuando quieres ir a la playa pero no puedes porque tienes que trabajar o algo así, te separan del objeto de tu apego y este yo fuerte también aparece. Entonces causa muchos problemas básicamente el concepto de un yo. Después, si tienes este fuerte aferramiento al yo,
Entonces, también está el aspecto de lo mío, ¿no? Mi ordenador, mi laptop, ¿no? Mi portátil, mi cuerpo. Puesto que tenemos esta fuerte noción del yo, también hay una fuerte noción de lo mío, ¿no? Y cuanto más fuerte sea, más intensa sea la noción de lo mío, más nos apegaremos a los objetos, como por ejemplo el móvil, ¿no? Podemos ver que las personas no se pueden separar de sus móviles. Muchas personas se ponen muy incómodas. Uy, no me he traído el teléfono, tengo que volver. ¿No? Como si te fueses a morir sin el móvil. Y eso está también relacionado con un fuerte deseo, querer, desear tener esto, ¿no? Este tipo de artilugio. Pero eso también está enraizado en lo mío. Y en estos tiempos modernos podemos ver que hay más enfermedades mentales, las personas les cuesta más, tienen más dificultades mentales, ¿no? Y un aspecto son estos tipos de artilugios, pero todo está enraizado en un deseo excesivo basado en yo necesito esto, yo necesito lo otro. Entonces, en distintos campos de la ciencia llegan a conclusiones que este yo es la causa de los problemas. Pero la cosa graciosa es que si lo buscas, realmente no lo encuentras. Es muy interesante. Lo que realmente causa el problema, desde tiempos sin principios, si lo analizas, realmente no está ahí. Y esto es muy gracioso, porque algo que no está ahí, que pensamos que está ahí, está causando el problema. Entonces, quizás podríamos hacer algo al respecto. Esto quiere decir que debido a este yo, a este aferramiento, y luego decimos mío, mi ordenador, mi móvil, yo necesito esto, yo necesito lo otro, ¿no? En España, no sé si todavía coméis paella o a lo mejor ya coméis otras cosas, ¿no? En España, si pedís online, por ejemplo, por internet, vuestro plato preferido, ¿no? Porque mi mente, mi cerebro está estructurado, España paella, ya está. Eso es lo que hay. Pero también seguro pedís otras cosas online, ¿no? Comida italiana o comida india quizás, ¿no? Yo, yo tengo bastante apego a la comida india. Entonces pides online y entonces voy a tener esto y sería tan increíble. Pero luego cuando te llega no concuerda con tus expectativas y ya no estás satisfecha. Y muchos objetos o vamos, por ejemplo, a unas vacaciones y no va de acuerdo a nuestras expectativas y todo está enraizado en yo necesito esto, yo necesito lo otro y tenemos deseo excesivo, tenemos expectativas y ya no hay satisfacción. No has encontrado lo que estaba buscando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y, y podemos ver todos los aspectos de enfadarnos con una persona, decirle algo malo a una persona o tener deseo excesivo a los objetos, todo está enraizado en este concepto del yo y lo mío. Entonces el Buda dijo, sí, parece que esto es así. Y también vemos que en algunas formas de psicología también está enraizado en este concepto del yo y lo mío. Mientras que si somos capaces de comprender este yo y este mío no está realmente ahí, es solamente un show, es un espectáculo, es solamente una apariencia, no está ahí. Cuanto más comprendas ese aspecto, más pacífica se vuelve la mente. Su santidad dice, y lo vemos eso con practicantes, ¿no? Incluso personas de la ciencia que comprenden que no hay un objeto concreto e inherente ahí fuera, ¿no? No hay un yo inherente. David Bohm, por ejemplo, en el campo de la física cuántica, de la mecánica cuántica, dice, la identidad personal es solo una ilusión, es solo un espectáculo, no está ahí en realidad. Pero es un espectáculo muy convincente y por eso las personas lo toman como una realidad verdadera. Y esto es muy interesante que un científico haya dicho esto, ¿no? Porque nunca ha estudiado budismo. Entonces, muy interesante, una conclusión muy interesante. Y luego, si comprendemos este aspecto, ¿no?
si conocemos a esta persona, tenía una personalidad muy relajada. Entonces, probablemente cuanto más contemplemos la vacuidad, más nos relajamos. A no ser que te estresen mucho, ¿no? Porque no lo entiendes, ¿no? Entonces el yo se vuelve más fuerte, ¿no? Comprender la vacuidad lleva tiempo. Su santidad el Dalai Lama dice que él mismo, desde que tenía 16 años, generó un interés general en la vacuidad, ¿no? Y ahora ha pasado más de 6 décadas, ¿no? Me parece. Su santidad dice, ahora parece que gradualmente, poco a poco, comienzo a entender, ¿no? Pero obviamente su santidad ha comprendido la vacuidad, pero nos da como una idea cuánto nos queda, cuántos días nos quedaban, 4 tardes, ¿no? Geshe-Nanda me va a hablar de vacuidad, ¿no? Y voy a comprender la vacuidad, pero no tengáis esas expectativas, ¿eh? Porque seguramente no va a pasar. Pero por lo menos formáis una idea, ¿no? Y también cómo podemos eliminar este yo, porque cuando lo buscamos no podemos encontrarlo. No sé si os conté esta historia la última vez, una historia muy interesante, porque cuando esta persona estaba deprimida, se juntó con su santidad, ¿no? Y los psiquiatras, ¿no? Bueno, su santidad es muy directo, ¿no? Aquí en Occidente, no sé, en España, ¿no? También sois así. Las personas tienen un problema. Ay, qué pena escuchar eso. Me siento muy mal que que te sientas así, ¿no? Qué pena que te sientas así. Solemos hablar así, pero su santidad es muy directo, ¿no? Y la persona dijo, es que me siento deprimida. Y su santidad dijo, ¿pero por qué? ¿No? Y es una pregunta muy directa, ¿no? Y dice, esta persona no respondió. Y su santidad preguntó, ¿quién está deprimida? Y la persona dijo, yo estoy deprimida. Y su santidad preguntó, ¿dónde está este yo? Y la persona dijo, aquí apuntó al pecho, ¿no? Y su santidad dijo, a ver, muévelo, mueve ese yo de un lado para otro. Y cerró sus ojos y dijo, ¡ah! ¿Ha desaparecido? Eso quiere decir que cuando lo buscas no lo encuentras. Entonces lo que aparece a la mente no es la realidad verdadera. En España también. Entonces cuando conduces en verano y hace calor y ves este tipo como de ilusión, ¿no? En la carretera, que parece como agua, ¿no? Parece agua. Tú sabes que es una apariencia, ¿no? Que es como una ilusión. Pero cuanto más te acerca, ves que no está ahí, que no es realmente agua lo que hay ahí, ¿no? ¿Habéis visto, por ejemplo, un espantapájaros en las granjas, por ejemplo? Desde una distancia parece un ser humano, ahí, en el medio del bosque, del campo, perdón. ¿No? Y a veces están pintados y están muy conseguidos, ¿no? Los, los hijos y las hijas del granjero lo pintan así súper bonito y dice, ay, mira, hay una persona ahí. Pero cuando te acercas te das cuenta que en realidad está hecho de madera y de paja y de trozos de tela. Entonces eso quiere decir que hay cosas que aparecen, pero que no son realidad. Cuando nos acercamos y lo vemos y vemos que es mentira, ya no nos creemos más en su realidad. No creemos que ese espantapájaros es un ser humano. Y lo mismo pasa en la tele, ¿no? Por ejemplo, cuando no, este truco de magia donde hay una persona que la meten en una caja y la cortan en dos, ¿no? Habéis visto ese tipo de shows, ¿no? Y lo primero que lo ves cuando eres un niño chico, una niña chica, y dices, ¡ah! No, que van a cortar a la mujer, ¿no? ¿No? Y ves a una persona así como la mitad del cuerpo por un lado y la cabeza por otro lado, ¿no? Es terrorífico, ¿no? Pero en el momento en el que has visto el truco, ya no te lo crees más. Pero la primera vez te lo crees. Eso quiere decir que cualquier cosa que aparezca en nuestra mente, a veces lo creemos, pero no es realidad, no es real, ¿no? Por ejemplo, ese ejemplo del tren que piensas que te estás moviendo, pero en realidad no te estás moviendo, ¿no? Te piensas que te estás moviendo, pero ves el tren a la plataforma y te das cuenta de que no te estás moviendo. Así que cuanto más comprendas la realidad basándote en el razonamiento, o por ejemplo, este ejemplo del tren, ¿no? No me estoy moviendo, ¿no? O esta mujer no está siendo cortada, ¿no? Es un truco, o este espantapájaros no es una persona humana, está hecha de paja, o esta pesadilla no es real, ¿no? Para darte cuenta que la pesadilla no es real, tienes que usar razonamiento para
para entender que no es cierto, ¿no? Entonces tenemos la lógica, el razonamiento para comprender los aspectos erróneos de la realidad, ¿no? Tenemos que usar para eliminar la ignorancia que ha estado ahí desde tiempos sin principios, necesitamos un tipo de razonamiento muy profundo, ¿no? Hay un texto del Panchen Lama Losang Chökyi Gyaltsen, ¿no? Hay un texto que se llama Debatiendo la ignorancia, donde hay un debate con la ignorancia, ¿no? Es un debate entre la ignorancia y la sabiduría. No sé si se ha traducido en castellano, pero en inglés sí que está. Y eso quiere decir, la ignorancia le dice a la sabiduría, tú no puedes conmigo, yo llevo aquí desde tiempo sin principio, ¿no? Y tienen un debate muy interesante. Y entonces la sabiduría le dice, sí, pero mírate a ti, tú apareces a la mente, pero en realidad ni siquiera existes. Entonces te puedo refutar y te puedo echar de aquí, ¿no? Y la ignorancia dice, sí, sí, pero necesitas exactamente lo opuesto de mí, ¿no? Refiriéndose a la vacuidad, ¿no? Si no tienes lo opuesto de mí, no me puedes destruir. Y hay tantos seres, además, que piensan que me pueden destruir, pero no comprenden la vacuidad, así que no me pueden destruir, así que yo voy a permanecer aquí, ¿no? Nunca vas a ganar este juego, ¿no? Pero entonces la sabiduría le dice, sí, sí, espérate que voy a usar un razonamiento correcto. Entonces sabiduría viene con estos razonamientos como aquel razonamiento de uno y distinto que discutimos en la clase anterior, ¿no? Que si esta ignorancia existe de la forma en la que aparece, debería de ser una o distinta al cuerpo o la mente. Lo que sea que exista, tiene que existir o bien siendo igual o diferente al cuerpo. La pantalla que está enfrente de ti es diferente a tu cuerpo, está separado de tu cuerpo y tu cuerpo es uno con tu cuerpo y la pantalla es igual a la pantalla, es una con la pantalla. Pero la pantalla es distinta a tu cuerpo, es diferente a tu cuerpo. Entonces eso quiere decir que cualquier cosa que exista, la mesa, tu taza, lo que sea que tengas en tu habitación es diferente a tu cuerpo. Pero tu cuerpo en sí mismo es uno con tu cuerpo. ¿Lo vemos? Entonces cualquier cosa que esté en tu cuerpo es o bien igual o diferente a tu cuerpo, o no. Esa es la primera lógica que la primera línea de razonamiento, que cualquier cosa que exista tiene que existir o bien siendo lo mismo o diferente al cuerpo y a la mente. Entonces, cualquier cosa en el cuarto existe o bien siendo lo mismo o diferente al cuerpo, ¿no? Entonces, todo lo que hay en tu cuarto existe de forma diferente a tu cuerpo. De una forma similar, cualquier cosa que exista tiene que ser uno o diferente de tu cuerpo, tiene que ser igual o diferente a tu mente, perdón, igual o diferente a tu mente. Tu mente es igual a tu mente, es una con la mente, pero la mesa, el ordenador, es diferente a tu mente. Esto significa que ves que solamente existen dos posibilidades. Si algo existe, es igual al cuerpo o diferente al cuerpo. Si algo existe, tiene que existir o igual a la mente o diferente a la mente, ¿no? Esa es la primera línea de razonamiento que tenemos que tratar de comprender, ¿no? Que cualquier cosa que exista tiene que existir igual o diferente al conjunto de cuerpo y mente. Y esta es la primera línea de razonamiento, porque la ignorancia que aparece de una forma, ahí aparece que hay un yo, ¿no? Es muy deceptiva, te hace parecer que hay un yo. Y eso causa un problema. Y lo que causa un problema es la forma en la que aparece, porque la forma en la que el yo aparece hace que nos enfademos. A mí no me gusta esto. Siempre en referencia al yo. O necesitamos un objeto de deseo. Yo necesito esto. Hay una noción muy intensa de un yo que existe por sí mismo, que existe inherentemente o que existe independientemente, no al nivel a veces a nivel del corazón o a veces mezclado con el cuerpo. Parece que existir en algún lado. Entonces investigamos y pensamos, si esta ignorancia existe en la forma en la que aparece, ¿no? Tengo que examinarla. Existe como aparece porque la forma en la que aparece causa un problema.
aparece de una forma muy sólida, concreta, existiendo por sí misma. Aparece así, pero tenemos que ver si se puede encontrar de esa forma o no, si realmente existe como aparece. Y eso es lo que tratamos de analizar. A ver si existe o bien tiene que existir siendo lo mismo o diferente al cuerpo y a la mente, porque solamente tenemos un cuerpo y una mente, ¿no? Entonces, o bien tiene que ser igual o diferente. Entonces decimos, a ver, si es igual al cuerpo, debería tener exactamente los mismos aspectos del cuerpo, debería tener patas, piernas, brazos, pero el yo no aparece así. El yo solamente aparece de forma muy sólidas, pero sin piernas, ni brazos, ni nada. Entonces no es igual al cuerpo porque no se puede encontrar en el cuerpo en sí mismo. Entonces pensamos, bueno, entonces el yo es diferente al cuerpo. Pero si tú quitas tu cuerpo, pues lo pones a un lado, ¿no? Lo pones en una habitación, tu cuerpo. El yo sigue apareciendo separado del cuerpo como un gato y un perro de forma totalmente distinta, ¿no? Y no. El año pasado en España escuché, ¿no? Durante el confinamiento, las personas españolas son muy inteligentes porque en el confinamiento fue muy estricto, ¿no? Y solamente podías salir si tenías un perro, ¿no? Y la gente empezó, venga a comprar perro. Y entonces, eso quiere decir que el perro y la persona humana son dos cosas totalmente distintas. O el gato y una persona, ¿no? Aunque los gatos, bueno, sí que se pueden sacar a pasear. Vimos a personas durante el confinamiento sacando a pasear gatos. Entonces, el yo que aparece es totalmente diferente al cuerpo como un gato o un perro. No aparece de esa forma, no aparece estar mezclado. Entonces vemos y concluimos que, este yo que aparece no es igual al cuerpo porque no tiene los brazos y las piernas y los mismos aspectos y no lo puedo encontrar en el cuerpo. También cuando investigas desde la punta de tus pies y escaneas tu cuerpo por tus piernas, vas escaneando tus piernas, luego tu parte inferior del cuerpo, tu parte superior del cuerpo, ¿no? Luego el cráneo. ¿Hay algo ahí que sea este yo sólido o no? ¿Mm? Realmente no lo podemos encontrar. No es igual al cuerpo. Entonces decimos, es distinto al cuerpo. Entonces podemos analizarlo también. Si tú pones tu cuerpo en otro lado, ¿no? O cortas partes del cuerpo, ¿no? Y ver si todavía queda un yo, ¿no? Pero parece existir mezclado, no siendo inherentemente distinto al cuerpo. Entonces concluimos que, no es uno con el cuerpo, pero tampoco es diferente al cuerpo. Entonces es que está en la mente, debería estar en la mente. Y entonces analizas tu mente. ¿Es una con la mente o es diferente a la mente? Entonces, si es uno con la mente, la misma lógica aplica aquí. Un día pensamos en ir a la playa y otro día pensamos en no ir a la playa. Un día pensamos en el tiempo y otro día no piensas en el tiempo. Y nuestra mente piensa de distintas cosas todo el tiempo. Tenemos las percepciones sensoriales, escuchamos cosas, vemos cosas, olemos cosas, saboreamos cosas, sentimos cosas. Y esto quiere decir que cuando pensamos tenemos distintos tipos de conciencia. El yo es uno con estas conciencias, con estos distintos tipos de conciencia, y luego tenemos distintos momentos de conciencia, ¿no? Si simplemente te sientes y eres consciente de tus pensamientos, te das cuenta que hay un momento detrás del otro, un pensamiento detrás del otro, ¿no? Es un proceso. En ese proceso de pensamiento o, o distintas formas de conocer cosas o ver cosas o escuchar cosas, ¿hay un yo que tiene todos estos aspectos? El yo que aparece ser muy sólido por sí mismo, no parece tener todos estos aspectos. Esto quiere decir que no puede ser uno con la conciencia. No lo podemos encontrar tampoco si lo analizamos. No hay que analizarlo. Los distintos pensamientos que vienen a la mente, escucho a Ana traduciendo lo que yo estoy hablando y escucho eso y reflexiono sobre eso. A ver, voy a pensar sobre eso, ¿no?
Y luego veo mi mente formando distintos tipos de pensamientos. Distintos tipos de pensamientos que van y vienen. Entre esos pensamientos hay un yo. Hay un yo que tiene todos estos aspectos de pensamientos. Realmente no se puede encontrar. Y entonces piensas, entonces es que el yo existe separado, ¿no? Pero digo, mi pensamiento, mis sentimientos, o sea que no es inherentemente distinto a los pensamientos. ¿Lo vemos? Entonces llegas a la conclusión de que no puede existir en la forma en la que aparece. Entonces, en una meditación estructurada en la vacuidad, lo que tratamos de hacer es tratar de generar una imagen muy clara de cómo aparece el yo. ¿Cómo aparece el yo? ¿No? Cuando me enfado, cuando tengo deseo excesivo, cosas así, ¿no? Esa es la emoción de apego o de enfado. Eso no nos interesa aquí. Pero lo que nos interesa es cómo el yo aparece. Eso es lo que nos interesa. O cuando casi te mueres, ¿no? Cuando te conté esta historia de una vez estaba haciendo montañismo por San Sebastián, ¿no? También creo que en los 80, ¿no? Y casi pierdo la vida en esa playa, ¿no? Me hubiera de muerto, ¿no? A lo mejor hubiera renacido en España. Fue terrorífico, ¿no? Y estaba ahí en el océano. O cuando estás ahí en una situación antes de la muerte, ¿no? O antes de la pandemia estaba en Nepal, ¿no? Rinpoche me dijo que fuera a Marathika, ¿no? A hacer retiro, ¿no? Hay un lugar de Guru Padmasambhava, un lugar muy precioso, muy bonito, ¿no? Y estuve en ese lugar de retiro, ¿no? Y había un par de cuevas muy impresionantes, pero también hay todo tipo de música por la noche, conciertos, porque las personas locales, pues, es un lugar de peregrinaje, ¿no? De budistas, hindúes, ¿no? Y entonces tienes todas estas facetas. Por la noche encienden los altavoces con distinta música nepalí, hindú. Es bastante bonito en realidad. Entonces, las canciones hindis y nepalis, siempre hay un hombre y una mujer que siempre están así como en una conversación que no comprendo porque está en otro idioma. Pero son muy alegres, son siempre melodías muy alegres las canciones hindúes y no me importa a veces la música hindú, pero no todo el tiempo. Personalmente, personalmente me gusta más que la música tibetana, pero no se lo digáis a mis amigos tibetanos. Entonces, ahí en Marathika es un viaje, para llegar ahí es un viaje bastante peligroso porque es un lugar muy remoto, las carreteras no están muy bien, ¿no? Entonces, la gente va muy rápido. No puedes conducir muy rápido porque es que las carreteras están fatal, ¿no? Y menos mal, porque si no mucha gente se caería de los acantilados, ¿no? Es como que no hay esas, como esas barreras, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿No? Esas barreras al filo de las carreteras, ¿no? Entonces no hay nada que impida que te puedas caer. No, eso no está, eso no existe. Entonces tú solamente pasas y miras y hay como cientos de metros para abajo. Entonces es una meditación muy interesante cuando estás en esos coches y van así dando curvas, ¿no? Y de repente frenan y miras para adentro y miras para afuera. Y muy interesante ver la mente reaccionar. Entonces la Mazopa Rinpoche dijo, si vas a Marathika, entonces simplemente ve allí, solamente entrar en esa cueva por sí mismo. Los obstáculos desaparecen así. Seguramente es porque llegas allí, ¿no? Porque si no llegas, entonces, porque la carretera es que da mucho miedo. Pero claro, yo tenía mucha fe en ese momento, ¿no? Como voy a Marathika, debería estar bien porque voy a hacer algo virtuoso, ¿no? Pero en ese momento surge el yo muy fuertemente, ¿no? Y casi tuvimos un accidente porque el conductor de repente frenó, ¿no? Y teníamos este espacio entre nosotros y un acantilado de 100 metros, ¿no? Y entonces ahí el yo surgió y hay una meditación muy interesante, ¿no?
Depende de cuántas personas haya contigo en el coche, porque a veces no hay demasiadas personas y estás ahí metido con un montón de personas y las meditaciones no son fáciles. Muy interesante esa meditación. Entonces, quiere decir que cuando te imaginas que te vas a caer de un acantilado o saltas o que vas a saltar o te caes de un edificio, ¿no? O estás en un accidente de coche, ¿no? Y detrás de ti vienen unos camiones, ¿no? Una vez estaba con mi hermano, íbamos a la playa en Holanda, ¿no? Y había arena, pero en el mar del norte está muy fría el agua, ¿no? No es como en España, ¿no? Aunque en el norte de España es bastante similar. Pero estábamos así conduciendo y pasamos por un túnel y teníamos el sol de frente, ¿no? No sé si era para el amanecer o algo así. Entonces, cuando tienes el sol de frente, no puedes ver, no puedes ver el túnel inmediatamente. No hay un periodo que no puedes ver. Pero el túnel estaba lleno de tráfico y no lo sabíamos. Entonces mi hermano estaba conduciendo y simplemente vio de repente que estaba lleno de tráfico el túnel, pisó el freno y, y nos movimos al lado un poco para evitar chocarnos con el coche de adelante. Y lo único que pensé fue, si hay un camión detrás nuestra, estamos muertos. Entonces ahí surge una noción del yo muy fuerte en esas situaciones. Así que ayuda cuando tenemos emociones fuertes como el enfado o apego o cuando una persona te critica, ¿no? Y te hace relucir tus defectos. Es una oportunidad porque surge un yo de forma muy fuerte. Eso es esencial. Entonces Lama Tsongkhapa dice, sin reconocimiento de cómo el yo aparece, nunca vas a comprender la vacuidad, nunca vas a generar este logro de la vacuidad. Y eso es precisamente el por qué una persona que, está, que no te está tratando bien y está sacando tus defectos, está apuntando a tus defectos, ahí se siente, ¿cómo puede esa persona hablarme así? Entonces el yo surge. Entonces esa persona que está apuntando tus defectos es un ser increíble porque esta persona te está haciendo practicar la paciencia, también te ayuda a reconocer cómo el yo aparece. Y esto es el aspecto más difícil del camino budista, por decirlo así. Porque si tienes una imagen clara de cómo el yo aparece, puedes coger tu mente analítica y puedes analizar, ¿es uno con el cuerpo o es uno con la mente o es diferente? No es uno con el cuerpo porque no lo puedo encontrar en el cuerpo ni tampoco en la mente. No lo puedo encontrar tampoco diferente al cuerpo a la mente, por lo tanto no está ahí. No existe la forma en la que aparece. Esto quiere decir que una persona que te critica es en realidad una muy, muy, muy buena persona. Y así tu karma se purifica. Entonces, la próxima vez que te critiquen, no contestes inmediatamente. No reacciones. Dices, ay, perdón, perdón, dile perdón. Y, y luego vete con esa sensación y vete a contemplar cómo aparece el yo. Es muy interesante. Es mucho mejor que simplemente explotar y gritarle a la persona, ¿no? Y la persona pierde el control y ya. En tibetano en tibetano hay un dicho que dice, oh, lazo, ¿no? Que es como, sí, sí, bueno, sí, vale, sí, vale, vale. No, es una expresión de, ah, lazo, lazo, es como, bueno, perdón, perdón, me tengo que ir ahora, ¿no? Estás como evitando la confrontación de la conversación. Y a veces tenemos que hacer eso si las cosas van como escalando, ¿no? Es una buena forma de hacerlo. Hay un amigo, pero bueno, no, es que si nos cuenta muchas historias, ¿no? Pero es una buena forma de eludir los problemas, ¿no? Oh, lazo, lazo. Entonces te vas con tus pensamientos de cómo el yo aparece. Y eso es esencial, porque sin reconocer cómo aparece el yo, nunca vas a ser capaz de ver que el yo en realidad no existe así. Primero tienes que tener una imagen clara de cómo existe. Entonces te vas lejos de esta persona, te sientas en el cuarto de baño, en un cuarto, ¿no? Y entonces analizas, ¿existe realmente de esa forma? Y si existe, debería ser igual o diferente al cuerpo y a la mente. Y ahí analizas. Entonces ahí investigas.
si es uno o igual con el cuerpo o la mente. Es una de las líneas de razonamientos principales que se encuentran en el Lamrim, ¿no? Cuando estudiamos, el Lamrim principalmente habla sobre enseña este razonamiento de uno o diferente. Entonces, esta es la primera estrofa que vimos la última clase, que dice, si los agregados fueran el yo, este tendría surgimiento y destrucción. Esto quiere decir que si el yo fuese el cuerpo y la mente, si fuera igual al cuerpo y a la mente, entonces el cuerpo y la mente están cambiando momento a momento, pensando en esto, pensando en lo otro, ¿no? Las cosas entran en el cuerpo, salen del cuerpo, respiras, tu corazón está palpitando. Pero el yo no tiene estos aspectos. El yo que aparece de forma muy sólida. Así que no es uno con el cuerpo ni tampoco uno con la mente, así, porque no tiene estos aspectos. Eso es lo que dice la segunda línea de esta estrofa. Y luego, si el yo fuera distinto de los agregados, como completamente distinto, inherentemente distinto, no tendría las características de los agregados. Sería totalmente separado de los agregados, como un perro y un gato. Entonces, ¿cómo puedes decir mi cuerpo, mis sentimientos, mis sensaciones? Yo estoy sintiendo esto, yo estoy sintiendo lo otro, o yo estoy pensando esto, yo estoy pensando lo otro. No sería posible. Entonces vemos que con este razonamiento de uno o distinto, o si se puede encontrar en el cuerpo o en la mente, este yo realmente no se encuentra cuando lo analizamos. Para algunas personas esto puede ser terrorífico porque no está ahí. Porque desde tiempos sin principio hemos pensado que está ahí y ahora de repente no está ahí. Algunas personas sienten miedo, pero en realidad no pasa nada, ¿no? No es grave, porque siempre que haya miedo, eso indica que en realidad estás generando, después de que estás meditando, después de que has meditado, generas más fe en la ley de causa y efecto, porque ves que nada existe de forma sólida, concreta, solo hay causa y efecto. El cuerpo y la mente solo es un proceso de ir y venir, no hay nada más. Cuanto más comprendas la vacuidad, más eres capaz de ver la ley de causa y efecto. Y viceversa. Cuanto más comprende la ley de causa y efecto, más comprende la vacuidad. En la tradición Theravada, por ejemplo, ¿no? Se practican los 4 fundamentos de la atención. Y en los 4 fundamentos de la atención también vemos que el cuerpo, habitúas tu mente a la respiración, a ser consciente de la inhalación, de cómo permanece un poco y luego exhalación, ¿no? Las sensaciones en el cuerpo, cómo me siento, cómo estoy sentada, cómo me siento, los pensamientos que van y vienen. Solo observas con estos adiestramientos en atención plena, ¿no? Y cuanto más observas, ¿no? Por ejemplo, cuando te despiertas, ahora me estoy despertando, ahora me estoy sentando, ahora me estoy levantando. El proceso de tu cuerpo, cuanto más eres consciente de estos puntos y más te sientas y eres consciente de la respiración, o estás consciente de lo que estás pensando, o eres consciente de cuando escuchas algo, oyes algo y cómo reacciones. Entonces construyes un tipo de conciencia, ser consciente del proceso, de lo que sucede en tu cuerpo. Y lo que sucede en tu cuerpo por sí mismo es muy relajante. Y es muy relajante y además te hace comprender muchas cosas porque te vuelves un observador en vez de involucrarte con el proceso. Entonces, si lo piensas, si piensas lo que está sucediendo en el cuerpo y en la mente, cuanto más te habitúas a ese proceso, ves que el yo no es parte de eso. El yo que aparece de forma tan concreta por sí mismo no se puede realmente encontrar en ese proceso de ir y venir, ¿no? De esa manera, cuanto más practicas esa atención plena del cuerpo y la mente, las sensaciones, ¿no? Y distintos objetos que van y vienen, más ves un proceso de ir y venir y más te das cuenta de que no hay lugar ahí,
para un yo que existe por sí mismo. No es otra técnica que puedes usar para ver que cómo el yo existe, cómo el yo aparece y que no tiene las mismas propiedades o cualidades que el cuerpo y la mente, que es de la naturaleza del cambio constante. Eso también lo podemos usar como razonamiento para esta estrofa en particular. Entonces, basándonos en este yo, también hablamos de la aprehensión de lo mío, ¿no? Mi ordenador, mi comida, ¿no? Surge de forma muy intensa, ¿no? Muy fuerte. Cuando hay un yo fuerte, un yo intenso, hay un mío intenso y fuerte. Yo me acuerdo que cuando era pequeña no era difícil, no muy difícil, pero bastante difícil algunas veces, ¿no? Y a veces me molestaba y me enfadaba, ¿no? A veces los niños son así, ¿no? Y cuando había comida, ¿no? Y me gustaba, no la quería compartir. No, esto es mío, yo no lo comparto. Y eso causa un problema. O cuando vas a un sitio y no está la comida que te gusta. Una vez me acuerdo que estaba con mis padres y, y fui a un restaurante así muy pijo en Suiza y, y me preguntaron, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres comer? Y le dije, no sé, las patatas, unas patatas fritas hay como unas patatas fritas como en unas salchichas, ¿no? Y entonces me dijeron, eso lo puedes conseguir en Holanda, ¿no? ¿No? Pero yo le dije a mis padres, pero yo necesito esto. Y entonces me dijeron, pero eso no está en el menú. Y yo, ¿qué? Y me enfadé un montón. O cuando me compraban el sabor del helado que no me gustaba, lo tiraba al suelo. ¿No? Me acuerdo una vez en la playa. Este helado no me gusta, ¿no? Yo quiero otro, ¿no? Entonces, este aferramiento al yo y a lo mío, esta importancia que nos damos, tenemos este aspecto de la mente que dice necesito esto, no me gusta esto o quiero esto, siempre en referencia al objeto, ¿no? O, o cuando hay una comida que me gusta, no la quiero compartir porque es mía, ¿no? Esto es mío. Entonces, vemos que está relacionado, ¿no? Y como adultos también nos pasa. Por ejemplo, sí, un ejemplo muy sencillo. Si vives con otra persona, estás en el mismo cuarto, me he dado cuenta que cuando comencé a compartir con compañeros de piso, ¿no? Bueno, compañeros de cuarto, porque además es un cuarto muy pequeño, ¿no? Y no hay distintas estancias, solamente era un cuarto que es tu cocina, es tu dormitorio, es tu cuarto de estudio, ¿no? Y solamente como dos camas, ¿no? Que hay como un metro, metro y medio de distancia, ¿no? Dos personas viviendo ahí. Y luego ahí enfrente tienes como la cocina de gas, ¿no? Y eso es tu salón, y ese es tu dormitorio, y esa es tu cocina. Y ahí también estudiábamos, ¿no? Bastante conveniente porque solo teníamos como un colchón duro donde duermes y es el lugar donde estudias y el lugar donde comes. Todo es el mismo sitio. Es bastante simple porque no necesitas demasiadas cosas. No hace falta que vayas caminando de una habitación a otra. Todo lo tienes a mano. Y aprendes mucho porque tenía este objeto, ¿no? Por ejemplo, y lo pongo aquí. Pero entonces mi compañero me dice, no, lo voy a poner allí. Una cosa muy simple puede causar muy interesante las cosas que nos, cómo el yo se relaciona con algunas cosas causa problemas, ¿no? Y entonces también el aferramiento al mío. Si es comida no la quiero compartir, ¿por qué no la quieres compartir, no? La gente no quiere compartir cosas en la vida porque es el aferramiento a lo mío. Este aspecto de lo mío viene en la estrofa número 2, que dice, si el yo no existe, si ves que no hay un yo que pueda ser encontrado en tu cuerpo y en tu mente, ¿verdad? Ves que tampoco hay un aferramiento a lo mío. De forma similar, puesto que hay un aferramiento al yo, hay un aferramiento a lo mío. Y puesto que hay un aferramiento a lo mío, también hay un yo, ¿no? Porque lo mío hace referencia al yo, y eso es lo que dice la estrofa número 2. Dice, si el yo no existe, ¿cómo podría existir lo mío? ¿Cómo podrías aferrarte a los objetos, no? Y dice, al mitigar el yo y lo mío, eso quiere decir que es al revés. Primero vemos que hay un yo y por lo tanto hay un mío.
Y debido a eso nos aferramos a los objetos y nos aferramos a nosotros mismos y nos aferramos a, ya sabéis, a eso. Por eso generamos emociones aflictivas como el enfado, el apego, los celos, la envidia, porque pienso, yo soy más importante y mi problema es el problema más grande del universo. Y eso nos impide resolver el problema y nos impide eliminar las aflicciones, ¿no? Entonces, si te das cuenta, comprendes que este yo que aparece realmente no está ahí, debido a eso, entonces también el aferramiento a lo mío disminuye. ¿Lo vemos? Quiere decir que si comprendes que no hay un yo real que pueda ser encontrado en tu cuerpo y en tu mente, tampoco hay un aferramiento a lo mío. Esto quiere decir que este aspecto concreto, sólido de la realidad disminuye. Y si hay un yo muy sólido, muy fuerte, entonces también las emociones también son muy fuertes y te creas tus propios problemas, ¿no? Tienes los problemas más grandes del universo que además nunca cambian y siempre van a ser así porque las cosas son así. No es una forma de pensamiento muy saludable porque los problemas cambian, la mente cambia. Pero si los percibes como muy sólidos, esto le da como una dimensión extra al sufrimiento que ya tenemos, porque sí podemos cambiar, sí podemos solucionar los problemas. Entonces, si vemos que este yo realmente no está ahí, al analizarlo en el cuerpo, en la mente, no podemos encontrarlo, y que también el yo relacionado con las posesiones, en lo mío, tampoco existe. Si vemos que el yo no existe de forma sólida, también el aferramiento a los objetos disminuye. Cuanto más veamos el cuerpo y la mente más como un proceso de ir y venir, también vamos a ver los objetos a nuestro alrededor son similares. Y esto se explica aquí en la estrofa número 2, que dice, si el yo no existe, ¿cómo podría existir lo mío? Al mitigar el yo y lo mío, se elimina la noción de yo y la noción de mío. Entonces hablamos de cómo nos aferramos y de cómo lo resolvemos o cómo lo eliminamos, ese aferramiento. ¿No? En la pacificación, dice, mitigar el yo y lo mío, se elimina la noción de yo y la noción de lo mío. Entonces cuando contemplamos, vemos, ¿cómo existe el yo? Cuando me enfado, cuando alguien me critica, cuando casi en circunstancias cercanas a la muerte, ¿cómo aparece el yo? Y ahí analizas, ¿dónde está? ¿Es uno con mi cuerpo? ¿Es uno o distinto a mi mente? Si es uno con mi cuerpo, no, en realidad no va bien porque mi cuerpo tiene muchas partes, pero el yo parece ser uno sólido. Entonces no puede ser distinto al cuerpo, tampoco puede ser igual al cuerpo, tampoco, si analizo la mente, tampoco puede ser una con la mente porque está cambiando instante a instante, tiene distintos aspectos, tampoco es distinto a la mente, entonces no está ahí. En la meditación, cuando analizas, puedes llegar a la conclusión de, no está ahí. Y eso es lo que llamamos no, la vacuidad. Lo que, perdón, se me ha congelado. Entonces, cuando hablamos de vacuidad, quiere decir ausencia de, carencia, ausencia de este yo ignorante. Entonces, si te das cuenta de que eso no está ahí, el aferramiento a lo mío tampoco. Eso es lo que está diciendo aquí. Luego, en la estrofa número 3, explica de otra forma. Dice, el que no concibe yo ni mío, o sea, si no tenemos este aferramiento a un yo inherente o a un mío inherente, entonces las aflicciones no van a surgir, porque vemos todas estas emociones destructivas, usan estos bloques para construir la realidad de forma muy sólida, a través del yo y lo mío, que existen de forma muy sólida, ¿no? Nuestros problemas son muy sólidos, mi móvil, mi ordenador, mi habitación, todo aparece muy sólido, ¿no? Ahí fuera, existiendo externamente. Pero cuando ves que el yo no se puede encontrar, tampoco sus objetos, ves que los objetos son menos sólidos y ahí previenes
mucho aferramiento. Eso es lo que dice aquí. Luego llega a decir que en la estrofa número 3, que quien ve el yogi o la yogini, la persona que medita, ¿no? También carece de identidad inherente. Y eso significa que tú, ¿quién está meditando? ¿No? Puedo preguntarme eso. Tu mente está contemplando, pero no hay una mente inherente que pueda ser encontrada. Entonces, ¿qué es esta persona que está meditando? Esta persona que está meditando es lo que llamamos algo meramente imputado, basada meramente en el cuerpo y en la mente. Entonces, eso significa que es algo muy interesante de analizar. ¿Dónde estoy? ¿Quién está haciendo qué? ¿Qué es? Puedes ver que no hay un yo inherente, pero a un nivel convencional hay un cuerpo y una mente. Y lo que está meditando es el mero aspecto imputado de una persona, o puedo decir Namdak o Ana o la traductora, o usas tu propio nombre, ¿no? Solo eso, no hay nada más. No puedes encontrar Geshe Namdak o Ana en el cuerpo, en algún lugar en el cuerpo o en la mente. Es solamente un nombre que ha sido etiquetado sobre un cuerpo que tiene una imagen, unos aspectos específicos, y eso es Geshe Namdak, que eso es Ana. Eso quiere decir que Ana o Namdak no pueden ser encontrados en ningún lugar, solamente es un concepto, es un nombre basado en el cuerpo y en la mente. Ahí hay un cuerpo y una mente, pero no hay nada separado del cuerpo y de la mente que exista de forma independiente por sí mismo, que sea Geshe Namdak y Ana. Entonces, tu mera conciencia está contemplando las cosas de las cuales estamos hablando. Tu mera conciencia está reflexionando, pero no hay un yo que pueda ser encontrado en esa conciencia que está pensando quién soy yo, dónde estoy yo. Y eso es lo que dice aquí, que quien ve al que, no en la segunda línea, quien ve al que carece de la noción de yo y mío, como no existente, no ve. Esto quiere decir que la persona que medita tampoco existe inherentemente. Claro que estamos meditando, ¿no? Lees el sutra del corazón, no hay esto, no hay lo otro, no hay ojo, no hay nariz, no hay lengua. Y no quiere decir que no hay, no cuerpo, no hay mente. Quiere decir que no existe inherentemente, no hay un cuerpo inherente, no hay una mente inherente. En español, en cada idioma, ¿no? En las enseñanzas de su santidad en el Dalai Lama, en Bodh Gaya, ¿no? Se reúnen bastantes personas, ¿no? En Bodh Gaya, por las mañanas que hace frío, ¿no? Y por la tarde hace calor, ¿no? Y ves, y estás ahí sentado en las enseñanzas, y entonces su santidad pide a distintas tradiciones que reciten el Sutra del Corazón en distintos idiomas. Y no sé si en español lo han recitado. ¿Lo han recitado? Sí, y lo he dicho sí, que sí lo han recitado en español. Y dicen no, entonces ahí dicen no hay ojo, no hay oído, no hay nariz, ni lengua, ¿no? Y hay distintos términos, ¿no? En ruso es todo niet, niet, niet. Entonces cuando dices no hay esto, no hay lo otro, quiere decir no existe un ojo inherente, no hay un oído inherente, no hay aspectos inherentes de la realidad, nada existe sólido existiendo por sí mismo, ni dentro del cuerpo, ni fuera del cuerpo, ni dentro de la mente, ni fuera de la mente. Y eso es lo que dice aquí, que incluso la persona que medita no existe por sí misma. Y luego en la estrofa número 4 dice la forma en la que podemos salir de este embrollo. Si ves que el enfado, el apego, los celos, el orgullo está enraizado en este yo, en este concepto sólido del yo y lo mío, que existen de forma muy sólida, ¿no? Entonces te enfadas o tienes deseo excesivo y el resto de aflicciones surgen. Te puedes imaginar que si piensas y ves
que no hay un yo concreto sólido que pueda ser encontrado, quiere decir que las emociones aflictivas, estas aflicciones, pierden los bloques sobre los cuales construir, porque la realidad concreta y sólida desaparece. Cuanto más comprendes la vacuidad, más te das cuenta que no hay un yo que puede ser encontrado. Y entonces estas aflicciones disminuyen, no son tan fuertes, porque los bloques que las construyen es este yo. Pero si ves que este yo realmente no está ahí, estas aflicciones pierden su potencial, ¿no? Y por eso su santidad también indica que si contemplas la vacuidad de forma regular, ¿no? En base a cualquier comprensión que tengas, como 16 veces al día o durante cada hora, ¿no? Tus emociones destructivas se disminuyen, especialmente no cualquier emoción, las emociones aflictivas, porque los bloques que que las construyen no están ahí. Y eso hace que la vida sea más pacífica, hace que la vida sea más tranquila. Pero si vas un paso más allá y logras la comprensión de la vacuidad, no, primero tienes una visión errónea, como vimos en el último curso, ¿no? En los tipos de conciencia, los tipos de cognición y los factores mentales. Primero tenemos una visión errónea. Este yo está ahí. No, eso es una visión errónea, porque el yo realmente no está ahí, tal y como parece. Pensamos que está ahí. Si pensamos que está ahí, es una visión errónea. Pero luego aquí en esta clase Geshe Namdak te dice, el yo no puede ser encontrado en el cuerpo porque no es igual al cuerpo, pero tampoco es diferente al cuerpo y a la mente. Y eso comienza a hacer temblar estas estructuras. Y piensas, quizás no hay este yo, pero probablemente sí. Entonces primero tienes esta duda. No está yendo en la dirección correcta primero. Dices, quizás hay o no hay, no, quizás sí hay un yo, ¿no? Primero hay una duda que tiende hacia lo incorrecto, porque piensas, que seguramente habrá un yo. Luego en la próxima clase lees un poco más y dices, quizás habrá o no habrá un yo, y tienes una duda neutral, ¿no? Equilibrada. Luego vas a otra clase, ¿no? Vemos cómo necesitamos varias clases y contemplar bastante, ¿no? Y piensas, quizás hay, quizás no, seguramente no haya un yo. Y eso es una duda, pero esta duda tiende hacia el hecho, hacia lo correcto, ¿no? ¿Habrá o no habrá un yo? ¿No? Piensas así, pero seguramente no hay un yo. La duda por sí misma, dice Aryadeva, uno de los grandes maestros de la escuela prasángica, de la escuela del camino medio, que hizo unos comentarios muy interesantes de Nagarjuna también. Aryadeva dijo en su texto, los 400 versos, que si tienes este tipo de duda, eso hace temblar el samsara. Si tienes esta comprensión de la vacuidad en forma de duda, eso está haciendo temblar el samsara. Y esto quiere decir que estás creando las causas de la liberación. Esto es muy positivo porque la mayoría hablamos de la vacuidad y pensamos, qué complicado, qué complicado. Pero incluso esta duda es muy poderosa. Entonces tenemos esta duda y van pasando las clases, ¿no? Y te dan más razones y dices, entonces yo voy a buscarlo y cuando lo busco no lo encuentro, no está ahí. Seguramente no está ahí, no está ahí. Entonces llegas a lo que se llama una asunción correcta de que el yo no puede ser encontrado. Una asunción correcta. Entonces tienes que ir más allá porque tienes que comprender la ausencia de entidad inherente, ¿no? Y usando los razonamientos dices, yo uso mi nombre, Tenzin Namdak, no existe inherentemente. ¿Por qué? Porque el yo inherente no es uno y tampoco diferente a los agregados. Ese es el tipo de lo que llamamos un silogismo, ¿no? El tipo de razonamiento, ¿no? Tenemos el yo, perdón, Tenzin Namdak, no existe inherentemente, no tiene un yo inherente porque, porque no se puede encontrar siendo igual o distinto a los agregados. Entonces, igual o distinto a los agregados, contemplas en eso y llegas a esa inferencia, lo que llamamos una inferencia. Y con esta inferencia eres capaz eventualmente de comprender la vacuidad. Dices, no, y ves cómo el yo aparece, tienes una imagen muy clara, las personas te critican, cuando las personas te critican
o cuando estás cercano a una experiencia cercana a la muerte, o cuando tienes un miedo muy fuerte, o el enfado o el deseo aparece muy fuerte, y ahí analizas. ¿Dónde está? ¿Está en el cuerpo? No. ¿Está en la mente? Tampoco. ¿Separado del cuerpo? Tampoco. ¿Separado de la mente? Tampoco. No está ahí. En ese momento, solamente la ausencia de la existencia inherente aparece a la mente. Debería de suceder si tienes este tipo de razonamiento construido. El yo inherente no está ahí porque no es uno ni diferente al cuerpo y a la mente. Y ya hemos acordado de que todo existe o bien siendo igual o diferente a otra cosa, ¿no? Entonces analizas el cuerpo, analizas la mente y no está ahí. Entonces la ausencia del yo aparece a tu mente en ese momento. Y eso es la vacuidad. La vacuidad quiere decir la ausencia de un yo inherente. En el momento en el que te das cuenta de eso, ahí todavía es una comprensión conceptual. La inferencia es un razonamiento en el que tienes que pensar, por lo tanto es conceptual, una conclusión conceptual, pero eventualmente cuanto más piensas, cuanto más te habitúas con eso, se convierte en una percepción directa yógica, ¿no? Si os acordáis del año pasado, que hablamos de esa secuencia de mente, ¿no? Se convierte en una percepción directa yógica y esa percepción directa yógica causa, nos permite eliminar las aflicciones junto con las semillas cuando está motivado por la renuncia. Entonces tienes esta comprensión completa de la realidad, que no hay un yo que se pueda encontrar, comprendes la vacuidad, meditas en eso y por sí mismo eso se vuelve en el antídoto real de la ignorancia. Porque la ignorancia se aferra a un yo que existe inherentemente y esta comprensión ve la vacuidad o la ausencia de ese yo. Entonces es exactamente lo opuesto. En el momento en el que comprendes la vacuidad, en ese momento este yo ya no puede aparecer. Cuanto más habitúes, por tanto, tu mente con la vacuidad, la ignorancia pierde su poder. Y eso es lo que es. Y eso es lo que más o menos dice en la estrofa número 4, que dice, y en la quinta, que dice, si acabamos con los pensamientos de yo y mío, en base a lo interno y lo externo, ¿no? En los agregados u otros objetos, la apropiación cesa, o la persona que toma renacimientos cesa, en el sentido de que si estudias los 12 vínculos, la mayoría estáis familiarizados, si no hay ignorancia, no hay formación kármica. Si no hay formación kármica, no hay huellas que se dejan en la conciencia. Si no hay conciencia, el resto de los 12 vínculos tampoco pueden surgir. La persona que tiene, por tanto, una comprensión directa de la vacuidad nunca vuelve a crear de nuevo los 12 vínculos. ¿Por qué? Porque el enlace de la ignorancia no está ahí, no se crea más. Y es exactamente lo que dice aquí en la estrofa número 4, que dice, la apropiación cesa en el sentido de que en los 12 vínculos, cuando tienes esa comprensión directa de la vacuidad, dejas de crear el karma para existir en el samsara. Todavía tienes que purificar el karma antiguo, pero no, ya no creas karma nuevo. Y eso quiere decir que hay una salida, una puerta que nos lleva a la liberación, una salida del samsara. Y eso es un punto muy interesante porque su santidad suele decir que cuanto más contemples la vacuidad, más ves que la liberación es posible, porque esa es la forma de eliminar las emociones destructivas, ¿no? Y la raíz de la ignorancia. Y eso es lo que dice ahí. Sí. Quizás lo vamos a dejar aquí por hoy. Y esto quiere decir que si puedes darte cuenta cómo aparece este yo y luego lo analizas, ¿dónde está? Entonces, de aquí a la semana que viene, quizás esos son vuestros deberes. Tratad de ver cualquier cosa que hagáis y ser conscientes de este proceso. Y ayuda mucho estas meditaciones en la tradición Theravada. Simplemente me despierto, soy consciente de que me despierto.
te levantas de tu cama, ahora estoy levantándome de mi cama. Me estoy lavando la cara, ahora me estoy lavando la cara. Y sé consciente de los procesos físicos, corporales. Y también trata de ser consciente de las sensaciones. Ahora me siento así. Ahora me estoy levantando, siento una presión aquí, ¿no? Y luego sé consciente de la mente. Ah, ahora estoy pensando esto, ahora estoy pensando aquello. ¿Por qué? Porque este objeto aparece. O escucho esto, o ahora pienso esto. Cuanto más consciente eres de esas cosas en nuestro día a día, más ves que es un proceso solamente, que no hay un yo inherente que se pueda encontrar en ese proceso. Entonces, esos son vuestros deberes por ahora, de aquí a la semana que viene. Digo, no de aquí a la semana que viene, el resto de vuestras vidas en realidad. Esos son nuestros deberes, pero por lo menos nos hacemos una idea de... Y luego analizad, ¿dónde está este yo, no? Lo que sea igual o distinto, ¿tiene sentido este razonamiento? ¿Que todo lo que exista tiene que ser bien igual o distinto? No creáis lo que Geshe Tenzin Danzad os dice, lo que Ana traduce. Tenéis que analizar si tiene sentido. ¿Hay realmente un yo que pueda ser encontrada y este tipo de lógica tiene sentido? Y luego podéis hacer estas discusiones, ¿no? Escuchadlo, volverlo a charlar, leer más sobre ello y poco a poco la mente se va moviendo en una dirección. Muy bien. Y quizás es suficiente por hoy y podemos dejar algunos minutos para las preguntas. Quizás desactivamos la traducción. Okay, Gisela, now we're in the same channel. One second. Yeah. Yeah. We're in the same channel now. Yeah, no, the sound was here down, so yeah. Que hay preguntas en el chat, ¿las leo yo directamente? ¿Sí? Sí. Vale. Because there's some questions in the written chat, so I'll read them first in Spanish and then I'll translate them to English. Yeah, Entonces, la primera pregunta es de Bea, que dice, entidad inherente y existencia inherente, ¿son sinónimos? ¿Son lo mismo? Geshe-la, sometimes in terms of terminology, sometimes we say inherent identity, Yeah. and sometimes we say inherent existence. Yeah. Are they synonyms? I mean, inherent identity, inherent existence, both refer to an inherent aspect, right? So identity can refer to a person, right? Existence refers to a person and the table and all phenomena. Yeah, so it's better maybe to use the terms inherent self of a person and inherent self of phenomena, because we classify inherent existence into two, that relates with a person and that relates other than the person, like a table or your hand or a cup. Yeah, so that's a better distinction, a clearer distinction, right? Inherent existence of self of a person, inherent existence of phenomena, everything that exists which is not a person. Yeah. Cuando hablamos de la entidad inherente o de la identidad inherente, es un término que normalmente usamos para referirnos principalmente a la persona, mientras que cuando hablamos de una existencia inherente nos podemos referir tanto a una persona como a otros fenómenos distintos a la persona, ¿no? A cualquier tipo de fenómeno. Entonces, quizás para que sea más claro, podemos hablar de una entidad inherente de la persona y una entidad inherente de los fenómenos, porque podemos hablar de estos dos aspectos, ¿no? Cuando dividimos la existencia inherente, podemos hablar de una existencia inherente de la persona o de los fenómenos, la persona siendo tú, yo, y los fenómenos siendo todo lo que es distinto a la persona, ¿no? Incluyendo el cuerpo o los objetos externos. For example, in the view of the transitory collection, which is kind of a certain text, the root of samsara, it also talks about those two aspects, right? I and mine. So the I refers to the person and mine refers to phenomena. Yeah. So for example, you know, I need this mobile phone, right? So you grasp to an inherent I of the person, I, the person, right? And you grasp to this inherent phone of mine. And that's the inherent grasping at phenomena, because the phone is something else than the person.
Yeah, so we often talk about grasping at I and mine to exist inherently. So the I is referring to inherent person, and the mine is referring to phenomena, right? Like a phone or a cup or a computer. Yeah. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la visión de la colección transitoria, que decimos que es la raíz del samsara, también hablamos de estos dos aspectos. Por ejemplo, hablamos del yo y lo mío, ¿no? Que son los dos objetos de la visión de la colección transitoria. Y entonces, cuando hablamos del yo, ese yo se está refiriendo a la persona, mientras que lo mío se está refiriendo a los fenómenos. Entonces, por ejemplo, cuando decimos yo necesito un móvil, estamos hablando de un yo primero y nos estamos aferrando a un yo que existe inherentemente. Ahí está el aferramiento a la persona. Y luego decimos yo necesito un móvil. El móvil es lo mío, es ese aferramiento a los fenómenos, aferramiento a la existencia inherente de los fenómenos. Entonces, ahí podemos ver la división de la visión de la colección transitoria al yo, aferrándose al yo, que es el aferramiento a la persona, y también a lo mío, que sería el aferramiento a todos los objetos distintos a la persona. But that's why we have this distinction, right, of two, because we grasp either to a self of a person, I, or we grasp to objects, mine. Yeah, so that means that's why we have a distinction between inherent existence of self of a person and inherent existence of a self of phenomena. Y por eso hacemos esta distinción en dos, ¿no? Porque o bien nos aferramos a la existencia inherente de la persona, mi existencia inherente, o bien nos aferramos a la existencia inherente de los objetos, de los fenómenos. Por eso tenemos este mío, ¿no? Hacemos esta distinción, el aferramiento a la existencia inherente de la persona y el aferramiento a la existencia inherente de los fenómenos. Yeah. Thank you, Gisela. Pasamos a la siguiente pregunta de Elena, que dice, pidiendo disculpas por la falta de atención, ¿podría volver a recordar el por qué se denomina colección transitoria? So a very relevant question now, since you mentioned the view of the transitory collection. So Elena asks, excuse me, could you remind me what the meaning of collection, the transitory collection means? Yeah, perfect. So the view of the transitory collection, view is a kind of a statement in the mind. You have examined something and you think it's like this, right? That's a view. Yeah. So it's not just a wrong view of not knowing, but having a kind of idea. It's like this. That's the view, right? View. Transitory means the body and the mind are transitory. They're momentary changing. They change every split second, right? So there's a transitory aspect. And it's a collection of the body and the mind. So that's why we call view of the transitory collection. That's the meaning of the name of this affliction, right? Entonces, si vemos este término que se llama la visión de la colección transitoria, ¿por qué se llama visión? Porque es un aspecto de la mente, que examina, y al examinar algo llega a una conclusión y dice, esto es así, ¿no? Se forma una idea de que algo es de una forma en particular. Luego, transitorio. ¿Qué es lo que es transitorio? El cuerpo y la mente. El cuerpo y la mente está cambiando segundo a segundo, instante a instante. Por eso es transitorio. Y colección, porque está hablando de la colección o del conjunto de cuerpo y mente que es transitorio. Entonces, este es el nombre que le damos a esta aflicción, la visión de la colección transitoria. That's the meaning of the name, right? Yeah. So then we come to how it is defined. What is the definition? Yeah. So the definition is, a view that focuses upon the body and mind, the transitory collection, right? So a mind that focuses upon the body and mind. Technically we say the object of engagement, the body and the mind. Yeah. So the object of engagement or focus upon the body and the mind, and then it views an inherent I and mine, or it apprehends, to be technically speaking, an inherent I and mine. So it looks at the body and the mind and then thinks, there's an inherent I and mine there. So it sees that aspect or apprehends or holds this aspect of an inherent I and mine. Yeah, so that's the definition in very, very simple words. Yeah.
Entonces, eso es lo que significa, digamos, palabra por palabra, la visión de la colección transitoria. ¿Y qué significa? Si vemos una definición breve, tenemos una visión que está concibiendo el cuerpo y la mente, la colección del cuerpo y de la mente, que podríamos llamarlo el objeto con el cual se está involucrando, ¿no? El objeto con el que se involucra. Entonces, se está involucrando esta visión, la mente, con esta visión con el cuerpo y con la mente, y aprehende o se aferra o lo concibe como existiendo inherentemente, concibe el cuerpo y la mente como existiendo inherentemente, o concibe el yo y lo mío como existiendo inherentemente. So the transitory collection is there, right? There's a body and mind. But then it views on top of that an inherent I and mine, which is not there. And that causes a problem because that's why we get angry. That's why we generate attachment. So the transitory collection is there, but to see on top of that an I and mine to exist inherently, that's the problem, right? So that's why the view of the transitory collection is this affliction, because it creates this kind of view of reality that's not there. And because of this reality, we believe it's there. That's why we get angry. That's why we generate attachment, because of this I and mine. Yeah. Pero en realidad esta colección transitoria del cuerpo y de la mente existen, realmente son así. Esta colección de cuerpo y mente es así. Pero luego esta visión que proyectamos sobre el cuerpo y la mente como un conjunto de cuerpo y mente que existen inherentemente, eso es lo que no existe y eso es lo que causa un problema. Tenemos algo que sí existe, de nuevo la colección de cuerpo y mente, pero sobre ello proyectamos algo que no existe, que es un tipo de existencia, una existencia inherente. Y eso es un problema porque es a partir de eso que nos enfadamos, es a partir de eso que sentimos apego y por lo tanto las aflicciones surgen de ahí porque estamos viendo como real algo que es falso. En realidad, esta forma de existencia inherente del cuerpo y de la mente no es realidad, es mentira. Y de ahí es de donde nace, puesto que nos creemos esa visión falsa, surgen el resto de aflicciones. Thank you, Gisela. La siguiente pregunta de Bea también dice, en la clase anterior mencionó el término meramente nominado. ¿Podría explicar meramente, por favor? Gisela, in the previous class you mentioned merely, you say in English, right? Merely imputed. Merely imputed by the mind. Yeah, or mere name, merely labeled. So what does the word mere mean here? Mere, I was planning to explain next week, but mere means, according to the consequence school, right? Mere means there's nothing to be found out there from its own side. Everything is imputed, right? So that means that if you look for the basis of imputation, you cannot find that basis. For example, Anna or Tenzin Namdak is labeled upon the mere collection of the body and the mind, right? Then some schools say, yeah, but it's mainly the mind. So the mental consciousness is the person, but the consequence schools actually says you cannot find the consciousness. If you look in the different moments, you cannot find it. Yeah, so that means it's merely labeled. Even the basis of imputation, you cannot really find. But yeah, I was planning to explain 3 levels of dependent origination next week. But yeah, it's just in relation to the question. Yeah. Pues mira, justo pensaba hablar sobre esto la semana que viene, pero ahora contestando a tu pregunta, lo que quiere decir meramente imputado, existiendo de forma meramente nominal, ese es el punto de vista de la escuela prasángica, la escuela consecuencialista. Dice que en realidad nada existe, nada puede existir por sí mismo, que existe de forma imputada, que no existe por sí mismo. Eso es lo que se refiere la palabra meramente. Quiere decir que no se puede encontrar la base de imputación, que tú buscas la base de imputación de un objeto y esa base de imputación no puede ser encontrada. Entonces, por ejemplo, si tú coges a Ana o coges a Geshe Tenzin Namdak y la buscas sobre su base de imputación, que sería su cuerpo y su mente, no puedes encontrar a Geshe Tenzin Namdak en su conjunto, en su base de imputación, ni en su cuerpo ni en su mente. Aunque es cierto que hay algunas escuelas filosóficas que dicen que sí que se puede encontrar a la persona en la conciencia, en la mente.
Pero según la escuela consecuencialista, prasángica, eso no es así, no se puede encontrar a la persona ni siquiera en la conciencia, porque si tú vas buscando instante a instante de conciencia, tampoco puedes encontrar ahí una persona, y por lo tanto la persona existe meramente imputada. Pero bueno, pensaba también hablar la semana que viene sobre los 3 niveles de originación interdependiente. Yeah, so there's two reasons, main reasons to refute an inherent I and mine, right? So one is one and different reason we discussed today, and the other one is dependent origination. Yeah, so this merely imputed aspect is a part of dependent origination, which I was planning to do next week. Yeah, so then we explain it next week in more detail. Porque en realidad usamos 2 razonamientos principales para refutar la existencia de un yo y un mío inherentemente existente. El primer tipo de razonamiento es el que hemos estado hablando en esta y en la última clase, de este razonamiento que no puede existir o bien siendo igual o diferente al cuerpo y a la mente. Y luego también usamos el razonamiento de la originación interdependiente, que pienso explicaros en la próxima clase, y el meramente imputado es uno de los 3 niveles de originación interdependiente. Así que lo explicaré más detalladamente en la próxima clase. Yeah, okay. That's it. There are 2 more questions, but it's up to you. Are they small or long? You can see. Okay. Yeah, there's a small one. Okay, yeah. Yeah. So it's basically one that says, I would like to ask if there is no I, then what am I? Am I nothing? Ale. So yeah, on conventional level, there is a person thinking, right? When we say no I, means no inherent I. Because on a conventional level, there's a person, there's a body, and there's a mind. Also this, we will discuss more next week. Yeah. Contestando la pregunta, querría preguntar si no hay un yo, ¿qué soy? Nada. Y en relación a esto, sí, convencionalmente sí hay un yo, pero cuando hablamos de no haber un yo, estamos hablando que no hay un yo inherente, no que no haya un yo, porque convencionalmente sí hay un yo, sí hay un cuerpo y sí hay una mente y sí hay un yo, pero de forma última no hay un yo. Pero hablaré también más sobre esto en la siguiente clase. Y quizás dejamos la pregunta... la siguiente es, ¿la vacuidad se comprende por grados o niveles o es una única comprensión? ¿Cómo se llega a esa comprensión? And a final quick question, Geshe-la, is emptiness, do you develop the understanding of emptiness in levels or gradually, or is it just like one realization? Gradually, yeah. Gradually. Yeah, because, it takes time, first you get a little bit understanding, the same as we just discussed, right? You have the wrong view, 3 types of doubt, correct assumption, inference, direct perception, right? It would be nice if you wake up in the morning and you bump your head against the wall and you get it, right? That would be nice, but unfortunately that's not the case. Yeah. Pues la respuesta a esta pregunta es gradualmente. Sería genial que fuese así de repente, que te despierte, te des un golpe en la cabeza y una mañana te despierte y ya has comprendido la vacuidad, pero como hemos explicado va pasando por etapas, ¿no? Y pasamos de una visión errónea a una duda, a una asunción correcta, a una comprensión inferencial y a una percepción directa, pero es algo que se desarrolla gradualmente. Yeah, if there were any pills to realize emptiness, then I think the Buddha already was giving us those pills, but unfortunately it takes a little bit more time. Yeah. Si hubieran pastillas para comprender la vacuidad, el Buda ya nos las hubiera dado, pero desafortunadamente, desgraciadamente, toma un poquito más de esfuerzo y más de tiempo. Yeah. All right. Yeah. Otherwise, you could have it with your dinner, and that's it. Because dinner time, right? In Spain. Yeah. So yeah, enjoy your dinner, and then just think when you eat your dinner, think, oh, now I get the blessings of realizing emptiness. Then at least eating the dinner becomes very, very related with the practice, right? Yeah. Okay. So think like that, and then we dedicate for the 2 bodhicittas, and then next week we're going to talk about more dependent origination, and then also what actually exists, right? Yeah. Pues muchas gracias, yo creo que vamos a dejarlo aquí porque creo que también es vuestra hora de cenar ahora mismo, pero vamos a tomar esta cena como pensando en toda la clase que hemos dado para que realmente el momento de la cena sea un momento muy precioso y muy valioso, y vamos a dedicar los méritos que hemos generado de esta clase para que generemos las 2 bodhicittas, y en la próxima clase hablaremos más detalladamente sobre la originación interdependiente.
Yeah. Okay, so the two bodhicittas, as Holiness always says, the main two pillars of our practice, right? Bodhicitta and emptiness. Yeah. Vamos a dedicar para las dos bodhicittas que, como dice su santidad el Dalai Lama, son los dos pilares principales para nuestra práctica. Yanjo Samjo Rinpoche Magye Pana Gegyu Chik Keba Nyamba Meba Yang Goni Gonda Belwa Jo Toni Tawa Rinpoche Magye Pana Gegyu Chik Keba Nyamba Meba Yang Goni Gonda Belwa Jo. Okay, muchas gracias, and then buenas noches. Yeah, and see you next week. Thank you. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas Gracias. noches.